ves que a veces alumbra y a veces no alumbra. Vamos a ver, se alcanza la tira. Ahí tienen ustedes entonces las 5 capas del cuero cabelludo, que de superficie a profundidad hasta llegar a la tabla externa del cráneo son la piel, esta figurita la tienen ustedes ¿dónde? En el Gardner. Desde arriba hacia abajo entonces tenemos la piel, donde vamos a encontrar una serie de pelos, que forman entonces los pelos del cuero cabelludo, los cuales entonces se originan de unas raíces que se encuentran, llamadas las... ¿Qué? ¿De dónde nacen los pelos? Vamos a ver. Folículos pilosos, tenemos glándulas que secretan sebo, tenemos glándulas que secretan sudor, todo eso lo vamos a encontrar en la piel. Luego tenemos un tejido conectivo denso, grasoso, debajo de él tenemos una laminita de tejido denso también, pero laminar. Es importante porque ahí es donde tenemos los vasos sanguíneos, importantes, el cuero cabelludo, porque ya ustedes saben que esos vasos sanguíneos tienen la particularidad que cuando se cortan, el sangrado es abundante. Ustedes han visto que cuando una persona tiene, por ejemplo, una herida en la cabeza, el sangrado es escandaloso, como dice la gente, debido a que los vasos sanguíneos no colapsan, no se retraen como normalmente debía ser. Y hay que parar el sangrado entonces por compresión. Luego tenemos el tejido aponeurótico que aparece ahí, la capa de tejido aponeurótico, que es lo que se conoce con el nombre de tejido tejido epicranial, que es la lámina donde se va a insertar los músculos frontales y el músculo occipital. Luego tenemos el tejido conectivo laxo, que es la capa de tejido sobre la cual rueda las 3 capas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y es la que permite entonces que el cuero cabelludo se deslice hacia adelante y hacia atrás cuando elevamos las cejas. Y luego tenemos el pericráneo, que es el tejido o la lámina de tejido que está sobre la tabla externa del cráneo. Luego tenemos la tabla externa del cráneo, ya sea parte hueso, el diplo y la tabla interna del cráneo. O sea que lo que nos interesa es del pericráneo hacia la parte externa, las 5 capas. ¿Estamos? Ahí tienen a colores las 5 capas. S, skin, es piel. ¿Verdad? La segunda capa C. Vean que ahí se compone una palabra que se llama scalp, que en inglés quiere decir cuero cabelludo, donde S es la piel, la C es el tejido conectivo, donde están las 2 laminitas, la grasosa y la laminar, donde irrigen vasos sanguíneos. Luego tenemos la A, que es la aponeurótica, donde está la galea. Luego tenemos la L, que es la que la lacta, correcto, sobre la cual ruedan las demás. Y la P, el periósteo que está sobre el hueso del cráneo. ¿Se entiende? Ahí tienen los vasos sanguíneos en las capas que les acabo de mencionar. Vamos a ver si logro salir con esta. Ya se les voy a pila. Bueno, si alguien me pasa aquí la lámina, puedo marcar acá.
capa número 2. Tenemos venas, tenemos arterias, ahí nos quitaron los nervios, ahí y luego tenemos entonces que en la portada del cráneo tenemos vasos sanguíneos también, pero son vasos sanguíneos que están labrados en el díploe y que se comunican o se interconectan a través de vasos, o sea, comunicantes que van a comunicar entonces esos vasos que están en este díploe con los vasos sanguíneos que están en la segunda capa del cuero cabelludo. Y a la vez los vasos sanguíneos atraviesan la tabla interna del cráneo para llegar a las granulaciones de Paccioni. De las granulaciones de Paccioni, entonces los vasos sanguíneos pueden comunicarse con los grandes senos venosos del cráneo. Seguimos. Irrigación del cuero cabelludo. Vamos a ver quiénes son los vasos sanguíneos que irrigan el cuero cabelludo. Y tenemos entonces dos grandes vasos, la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa a través de qué rama? De la arteria temporal superficial. Vean ustedes entonces que la arteria temporal superficial se divide, ¿verdad?, por delante de la oreja en dos ramas, una rama frontal y una rama parietal. Son ramas terminales de quién, de la carótida externa, la temporal superficial. La otra rama terminal no la ven, que es la maxilar. No se ve ahí porque, claro, está tapada por la parótida, está tapada por el cóndilo de la mandíbula, una arteria más profunda. Esta la vamos a ver en la otra clase. Pero entonces ahí pueden ver la temporal superficial y delante de ella está bajando, ¿verdad?, una vena que se llama la vena temporal superficial. Ella baja entonces por delante de la temporal superficial, la arteria. Y detrás de la arteria no se dibuja ahí el espacio por donde sube un nervio, que es el nervio auriculotemporal, rama de la rama mandibular del trigémino. Entonces, las otras arterias que van a irrigar el cuero cabelludo son unas arterias que van por detrás de la oreja, que también son ramas de la carótida externa. Ahí tenemos entonces la auricular posterior, que se ve muy bien ahí, y tenemos la occipital. Arteria occipital, arteria carótida, auricular posterior. Entonces, la auricular posterior va a irrigar la piel que se encuentra cubriendo a la mastoide, mientras que la occipital va a irrigar la piel que está más medial, ¿verdad?, prácticamente de medial a la mastoide. ¿Vean? La piel que está entre la mastoide y la protuberancia occipital externa. Entonces, esa piel de esa región occipital se encarga de la arteria occipital. Las venas que acompañan estas arterias reciben su mismo nombre. Entonces, vena occipital, vena auricular posterior y vena temporal superficial. Ya que esas venas descienden hacia el cuello y a medida que descienden hacia el cuello, entonces van a tener interconexiones, ¿verdad? Por ejemplo, la auricular posterior, vean, es una vena que el cuello se une con la rama posterior de la retromandibular y forma entonces la yugular externa. La occipital entonces va a drenar en la yugular interna, ¿verdad?, y a la vez la retromandibular, la rama anterior, se une con una vena que se llama la vena lingual y la vena facial y van a drenar el tronco común en la yugular interna. Aquí fue cortado, en la yugular interna. Vean que la auricular posterior, la arteria, a medida que va a irrigar el cuero cabelludo que está por detrás de la oreja, también envía una ramita a la piel que está por detrás de la oreja. Entonces, la parte posterior de la oreja, entonces irrigada por estas ramitas auriculares de la auricular posterior. Y también aquí hay una ramita que no fue dibujada de la temporal superficial, que va a dar irrigación a la piel que está por la parte anterior y externa del pabellón auricular. También tenemos otras arterias y venas, ¿verdad?, pero ya son ramas de la carótida interna. Tenemos entonces la más interna, que es la que llama la nasal interna, pero que se llama también como supratroquear. Y la más lateral entonces la supraorbitaria. Ellas van acompañadas entonces de venas que se encargan de la irrigación y el drenaje venoso de la piel de la frente, ¿verdad?,
incluso un poco más allá hacia la región del vértex. Se ven ustedes entonces que se reparten los diferentes vasos venosos en el cuero cabelludo, bien sea que pertenezcan a la carótida externa o a la carótida interna, se reparten el territorio del cuero cabelludo desde adelante hacia atrás. Seguimos. El drenaje linfático del cuero cabelludo se realiza gracias a unos ganglios linfáticos que pertenecen al llamado collar linfático pericervical. Entonces tienen ustedes de adelante hacia atrás los ganglios submintonianos, luego los submandibulares, luego tenemos los parotidios, luego tenemos los mastoideos y finalmente entonces tenemos los occipitales, de adelante hacia atrás. Entonces ustedes ven que por ejemplo la piel del labio inferior, de la región del mentón, drena en los ganglios submentonianos. La piel del labio superior, de la nariz y del párpado inferior, drena entonces en los submaxilares. La piel del párpado superior, parte del párpado inferior y la región frontal va a drenar en los parotidios y en los mastoideos drena la linfa que viene entonces de las orejas, parte posterior de la oreja, la piel de la región mastoidea, más arriba, y en los ganglios linfáticos occipitales entonces drena la linfa de la piel que está de la mastoide hasta el ilion. Tienen ahí el drenaje linfático. Toda esta linfa entonces va a los ganglios linfáticos profundos, que eso ya es clase de anatomía 1. Saben que ahí están los túbulos digástricos y ahí es donde drenan todos los ganglios linfáticos superficiales, van a los profundos. Seguimos. Inervación del cuello, bueno, ya ustedes ven, tenemos los nerviositos llamados supratrocleares también y los supraorbitarios, que son ramas de la rama oftálmica del trigémino. Tenemos entonces los cigomáticos temporales y los cigomáticos faciales que no lo dibujaron acá, y el microorbitario que va por acá que no lo dibujaron tampoco, que son ramas entonces de la segunda rama del trigémino, que es la rama maxilar. Y tenemos este que va por delante de la oreja, que es el aurículo temporal, que es rama de la rama mandibular del trigémino. Entonces eso le va a dar inervación a esta región punteada, vean, todo esto. O sea, toda la piel que está por delante de la oreja, la piel que cubre generalmente a la región temporal, la parte anterior de la oreja, la mitad de la parte anterior de la oreja, todo eso recibe entonces inervación sensorial del nervio aurículo temporal. La región que está cubriendo el ángulo de la mandíbula, la piel que cubre el ángulo de la mandíbula, la piel que cubre la parte posterior de la oreja, la piel que cubre la mastoides, la piel que cubre la parte superior del esternocleido mastoideo, toda esta región, la piel de esta región está inervada por ramas ¿de quién? Del plexo cervical. ¿Cuáles ramas? El nervio auricular mayor y el nervio occipital menor, que son ramas del plexo cervical. Y la piel que cubre, ya vean, la región de la línea nucal hacia arriba, donde está el nervio occipital, hacia el ilion, son inervadas por ramas posteriores de los nervios cervicales. ¿Cuáles son estas ramas posteriores? Bueno, el nervio occipital mayor, el segundo nervio occipital y el tercer nervio occipital. En ese sentido, desde lateral a medial. Es decir, que la ramita que está más pegada al ilion, ¿cuál será? La tercera rama, ¿verdad?, posterior de los nervios cervicales. Y la que está más cerquita de la mastoide, ¿cuál será? La rama occipital mayor. Y entre ellas dos, la segunda rama occipital. Okay. Seguimos. El músculo occipito frontal. Entonces ya pasamos a cuál capa del cuero cabelludo, a la tercera capa del cuero cabelludo. Entonces ahí tenemos la galea aponeurótica o aponeurosis craneal, que en ella se va a insertar el occipital y también se inserta el frontal. A diferencia del occipital, además de insertarse en la galea, se inserta en la línea nucal superior, pero el frontal no se inserta en el hueso, sino que el occipital, cuando va llegando a donde están los arcos superciliares,
se va a encontrar con la masa muscular de la cara y ahí entonces se encuentra a un músculo que se llama el orbicular de los ojos, o también lo llaman orbicular de los párpados. Ese músculo, vean ustedes que orbicular de los párpados están entonces a los lados, pero en la línea media tenemos un musculito que también se inserta o se entrecruza con los frontales, que es el piriforme o piramidal de la nariz, que también lo llaman procerus. Okay. Está ahí en todo el medio. Luego entonces cuando el frontal se contrae, entonces eleva, cuando tenemos la piel, ¿verdad? Eleva entonces las cejas y arruga la frente en forma transversa. Esta es entonces la característica de la contracción del músculo frontal. También cuando actúa el occipital, entonces el occipital tracciona hacia atrás la galea y entonces hace mover también la galea y hace que el cuero cabelludo ruede sobre la capa que está debajo, que es la capa lacta, la lacta. Y es por eso que hay personas que pueden entonces tener esa propiedad de mover el cuero cabelludo en forma notoria hacia adelante y hacia atrás, incluso mover las orejas hacia adelante y hacia atrás. Seguimos. El pabellón auricular. Y ustedes saben entonces en el trago, el pabellón auricular entonces es una estructura perteneciente al oído externo. Es la estructura entonces que recoge las ondas sonoras y las introduce ¿dónde? Y las lleva entonces al conducto auditivo externo, también perteneciente al oído externo. Vean que el pabellón auricular es cartílago, pero está cubierto ese cartílago de piel, a excepción de esta parte que se llama el lóbulo de la oreja, que no tiene cartílago, sino que lo que hay es grasa y tejido fibroso. Lóbulos de grasa, tejido fibroso y rico en vasos sanguíneos. Si ustedes se pinchan ahí, o alguien pincha, o hace un corte acá, entonces hay sangrado importante, ¿verdad? El cual entonces, a diferencia del sangrado que hay en el cuero cabelludo, no es tan abundante, ¿verdad? Porque los vasos sanguíneos a este nivel, a diferencia de los del cuero cabelludo, sí tienen la particularidad de colapsarse y cerrarse. Pero muy ricamente irrigada e inervada, es muy sensible esta zona. A pesar de ser muy sensible, las personas buscan a perforarse, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, tribus que tienen, o culturas que tienen la particularidad de perforarse y hacerse un hueco y ir introduciéndose, luego que se cicatriza la herida, o sea, unos pines, como para ir dilatando esta piel que es muy laxa, muy extensible, y llegan incluso hasta colocarse monedas dentro de ese espacio que hace entonces que se extienda enorme en la piel que cubre esta región del pabellón auricular. Pero si ascendemos, entonces sí vamos a encontrar cartílago. Y encontramos entonces en la parte anterior, ¿verdad?, del pabellón auricular lo que se llama el trago, que es una prominencia que está como cerrando, protegiendo esta parte del conducto auditivo externo que se llama la concha. Entonces, esta depresión de la oreja se llama la concha, que está por detrás del trago. Y antepuesto o contrapuesto, mejor dicho, al trago, pero hacia la parte posterior inferior, está el antitrago. Entonces, son elevaciones que vamos a encontrar en el pabellón auricular, el trago y el antitrago. El trago, entonces, por delante del conducto auditivo externo, por delante de lo que se llama la concha, es la depresión más grande que tiene el pabellón auricular. Pero si del trago seguimos hacia arriba, nos vamos a encontrar con la raíz del hélice, de esta parte que está aquí. Y luego encontramos entonces una depresión, que se llama la fosita triangular. Y encima de la fosita triangular tenemos otra fosita, la fosita escafoidea. Y esa fosita escafoidea se continúa hacia abajo con un canal que se llama el antihélice. Y por fuera del antihélice tenemos entonces el borde de la oreja que se llama el hélice. Entonces tenemos el hélice, vean cómo se tiende y llega entonces al lóbulo de la oreja y por encima está la curva, ¿verdad? Y vamos a decir, se continúa o precede a lo que se llama la raíz del hélice. Entonces, eso a grandes rasgos, las depresiones y las prominencias que tenemos en el pabellón auricular. En las personas mayores, entonces, a nivel de la concha, vamos a encontrar entrando al conducto auditivo externo una serie de folículos pilosos que
aumenta, ¿verdad?, enormemente la longitud de los pelos que se forma a este nivel. Y ustedes por eso pueden encontrar en las personas mayores prácticamente como ocluyendo esa entrada una serie de pelos que no se ven en la persona joven. Pero acuérdense que cuando se introducen en el conducto auditivo externo, además de pelo, van a encontrar entonces glándulas ceruminosas que secretan cerumen. Y también van a encontrar entonces unas glándulas que al inflamarse producen un dolor muy intenso. ¿Por qué? Porque la piel que cubre el conducto auditivo externo es poco distensible, a diferencia de la piel que cubre al lóbulo de la oreja. ¿Estamos? No los folículos, sino los pelos. Sí. Porque en ellos, claro, hay como un exceso en el crecimiento de esos pelos. Incluso van perdiendo la coloración negra y se forman las canas que se llaman. Debe ser alguna hormona que hace que aumente el crecimiento de los pelos, ¿verdad?, a ese nivel. Me imagino yo. O puede ser la persona mayor que no se recorte esos pelos y se los deja crecer. Yo no sé si ustedes han visto, las personas mayores, ancianas, las cejas le crecen enormemente. ¿Verdad? Y hay personas incluso que las cejas crecen hacia adelante, que tienen que estar recortándoselas para poder entonces tenerlas en forma plana, cosa que no sucede en la persona joven. La persona joven tiene una cantidad constante, una longitud constante de los pelos de las cejas. Sería un tema bueno, ustedes que ya se van a graduar, que hagan una tesis investigando por qué los pelos de los oídos en los ancianos y en las cejas crecen más que en los jóvenes. Acuérdense que en la persona anciana, en el hombre anciano, ya va disminuyendo la cantidad de hormonas masculinas, los andrógenos. Entonces habrá una relación entre la disminución de andrógenos y el aumento de crecimiento de los pelos de las orejas. Ahí está la interrogante para que lo investiguen. Una tesis buena. Ok. La oreja entonces se mueve gracias a una serie de músculos llamados músculos auriculares. Entonces tenemos los músculos auriculares superiores, los anteriores y los posteriores. Esos músculos entonces mueven, los superiores la oreja hacia arriba, los anteriores hacia adelante y los posteriores hacia atrás. Vean que esos músculos tienen una inserción, además de insertarse en el pabellón auricular, se inserta en la aponeurosis epicranial, que se expande sobre la aponeurosis del músculo temporal. Vean, este es el músculo temporal. Este músculo temporal, acuérdense que tiene una capa aponeurótica, pero por encima de esa capa aponeurótica pasa una expansión de la galea. Y en esta expansión de la galea, vean, se inserta la masa muscular de los pequeñitos músculos auriculares. En este caso, el auricular superior arriba, el auricular anterior y el auricular posterior. El posterior mueve la oreja hacia atrás, el superior hacia arriba y el anterior hacia adelante. Esos músculos van a ser inervados por el nervio facial, lo mismo que el frontal y lo mismo que el occipital. Por el facial, séptimo par craneal. Músculo de la cara o músculo de la expresión facial. Ya sabemos entonces que el frontal, cuando se contrae, tracciona sobre quién? Tracciona sobre la piel de la ceja, tracciona entonces sobre el músculo orbicular de los ojos, por lo tanto es un antagonista de ese músculo, o sea que cuando se contrae el orbicular, ala al frontal, y cuando se controla el frontal, ala al orbicular. Ellos se pelean ahí entonces. Y cuando se contrae entonces el músculo frontal, entonces hay un arrugamiento de la frente en forma transversa y hay una elevación de las cejas. Luego tenemos entonces el procerus. Vean que este músculo entonces se está insertando en el frontal, músculo frontal, se inserta en la piel y se inserta entonces por una aponeurosis en el dorso de la raíz de la nariz. Dorso de la raíz de la nariz. Cuando este músculo se contrae, entonces, ¿qué hace?
desciende entonces la piel de la frente y hace fruncir el entrecejo. También entonces eleva la piel de la nariz y produce lo que se llama el mohín. Pero cuando uno hace esto, ¿verdad? Entonces es a través del músculo procerus. Luego tenemos detrás del procerus, o profundo al procerus y profundo al frontal, un músculo que sigue la dirección de las cejas, ¿verdad? Que se llama el superciliar, profundo también al auricular de los párpados, y el superciliar entonces, vean, cuando se contrae, entonces hace que las cejas se muevan hacia abajo y hacia la línea media. Por ejemplo, cuando hacemos la expresión facial de seriedad, ¿verdad? O de estar enojado, entonces es por acción de el músculo superciliar. Alrededor de los ojos tenemos entonces el auricular de los ojos, con una porción, ¿verdad?, palpebral, y una porción orbicular y una porción lagrimal, ¿verdad? Y una porción lagrimal. La porción entonces lagrimal se relaciona con la glándula, con el saco lagrimal. La porción orbicular tiene inserciones entonces en el ligamento palpebral interno y les da en forma de elipse, como dicen los libros, alrededor de la abertura palpebral para insertarse en la parte lateral, ¿verdad?, en el raspe lateral de la comisura de los párpados en la parte lateral. Y la parte palpebral o la porción palpebral entonces está por delante de la lámina tarsal. ¿Sabes que hay un cartílago ahí en los párpados, se llama lámina tarsal, y por delante está entonces la cantidad de fibras musculares, que son estas, y que cuando se contraen entonces cierran los párpados. Los otros también cierran los párpados en el orbicular, pero los cierra con mayor fuerza, ¿verdad? Entonces cuando actúan los dos, la porción orbitaria y la porción palpebral, entonces los párpados se cierran con fuerza. Pasamos entonces a hablar de los músculos que están alrededor de la nariz. Ahí tenemos el músculo nasal. El músculo nasal tiene una porción transversa que es esta, y una porción alar que es esta que está acá. Porción alar y porción transversa del músculo nasal. Cuando se contrae la porción nasal, se cierran las ventanas nasales o las aberturas nasales. Y cuando se contrae la porción alar, se abren las ventanas nasales. Cuando, por ejemplo, inspiramos, tienen que abrirse bien la entrada a la cavidad nasal, y entonces es gracias a la porción alar de los músculos nasales. Y en el centro, debajo del tabique, insertándose en el músculo auricular de los labios, tenemos entonces el músculo depresor del tabique nasal o músculo mirtiforme. Cuando él se contrae, entonces desciende o hace descender el vértice del apéndice de la nariz y también desciende el tabique nasal. A los lados de la nariz tenemos entonces estos músculos. De medial a lateral no los hay. El más medial entonces sería el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Es decir, que tiene un fascículo muscular que se inserta en el ala de la nariz. Cuando actúa entonces eleva el labio superior y también actúa sobre el ala de la nariz. El más lateral a él, este que está acá, el elevador del labio superior, lateral a él, el cigomático menor, y lateral a él, el cigomático mayor. Vean que a medida que nos vamos de medial a lateral, vamos buscando inserciones de los músculos más hacia lo que se llama la comisura de la boca. Y esos músculos que están más cerca de la comisura de la boca actúan entonces en alargar la abertura bucal. Profundo al elevador del labio superior, vean, hay un musculito que se llama entonces el canino. El canino, que también lo llaman el elevador del ángulo de la boca. A nivel y de forma horizontal, insertándose a nivel de la comisura de la boca, pero en el orbicular de la boca, tenemos este que está ahí, que es el risorio. Cuando él se contrae, entonces hace que se eleve y se amplíe la abertura bucal. Desde el ángulo, pero ahora hacia abajo, hacia el mentón, el ángulo de la boca hacia el mentón, tenemos ese que se llama el depresor del ángulo de la boca, ¿verdad? O también lo llaman triangular de la boca. Medial a él tenemos ese cuadradito que está acá, que se llama el cuadrado de la barba también, ¿verdad?
que lo llaman el depresor del labio inferior. Medial a él, cerca de la sínfisis del mentón, tenemos uno más pequeñito, que se llama entonces el músculo borla de la barba, ¿verdad? Borla de la barba, o mentoniano también lo llaman, mentoniano. Profundo al rizoideo, hay un músculo entonces que se llama el bucinador. Bucinador. Todos estos músculos son inervados por el facial también. Bien. Ahí tienen entonces una secuencia de las acciones de esos músculos de la expresión facial. Arriba entonces está actuando el frontal. Entonces en la expresión de sorpresa, cuando se elevan las cejas, actúa el frontal. Aquí está actuando entonces el orbicular, cerrando los ojos o los párpados. Y vean entonces cuando actúan los dos, se producen unos pliegues en la parte del ángulo lateral del ojo, ¿verdad? Que se llaman las patas de gallo. Allá está actuando el superciliar, ¿verdad? Una expresión de asombro. Acerca entonces las cejas hacia la línea media y las desciende, ¿verdad? Produciendo como que no ve bien, ¿verdad? Como que está enojado, como que está bravo. Eso lo produce entonces el superciliar. La siguiente. El prócer también produce una expresión de enojo, pero produce un cruzamiento en la raíz de la piel, de la raíz de la nariz, de forma transversa, que no lo produce el procerus, pero que no lo produce el superciliar, sino que es característico del procerus. Y vean allá cómo también eleva a la nariz. ¿Por qué? Porque él también tiene inserciones ahí en la piel de la nariz, y entonces levanta la nariz como haciendo el mohín. Y el nasal, vean, aquí está actuando la porción dilatadora, o sea, la porción alar del nasal, porque está abriendo las ventanas nasales. Si las ventanas nasales estuvieran cerrando, entonces actuara la porción transversa del nasal. El orbicular de la boca, entonces, es un músculo que hace que se cierre la boca, se aprieten los labios y los proyecto hacia adelante, como señalando con los labios. Eso es el orbicular. El elevador del labio superior y del ala de la nariz, vean cómo eleva el labio y las comisuras, ¿verdad? Y el ala de la nariz la dilata. Esto es característico del elevador del labio superior y del ala de la nariz. Mientras que el elevador del labio superior solo eleva el labio superior nada más. Y más que todo de un lado. Si actúa desde un lado, si actúan los de los dos lados, elevan los labios, el labio superior en forma pareja, ¿verdad? Aquí está actuando entonces el cigomático menor de los dos lados. El cigomático menor hace la misma función del elevador del labio superior, pero es, como están más cerca de las comisuras, produce como una expresión de sonrisa, pero forzada. Y este es el cigomático mayor, que es el que va entonces a producir la expresión de sonrisa, porque él está prácticamente insertándose en la comisura de la boca, y por lo tanto él hace una sonrisa llamada sonrisa franca para diferenciarla de la sonrisa sardónica del risorio. Entonces el risorio también produce sonrisa, pero es una sonrisa falsa, como se dice, obligada. Seguimos. El depresor del ángulo de la boca, entonces hace una expresión como de tristeza. El borla de la barba, entonces hace que la piel del mentón se arrugue y proyecta hacia adelante el labio inferior, que lo diferencia del cuadrado de la barba, o sea, el depresor del labio inferior, que además de eso hace que el labio inferior descienda, o sea, proyecta hacia adelante y hacia abajo al labio inferior, perdón, cosa que no hace el borla de la barba. El bucinador entonces proyecta los labios hacia adelante, ¿verdad? Pero expulsa aire de la cavidad bucal, o sea, como en la acción de silbar, la acción de soplar. Y también en la acción de succión también actúa el bucinador. El mentoniano, entonces el mismo bola de la barba. Y el platisma es el que entonces arruga la piel del cuello de forma vertical. Este es el músculo que las mujeres le tienen miedo cuando llegan a los 60 años. Porque lamentablemente sobre ese músculo no se puede hacer cirugía plástica,
porque él es un músculo que prácticamente uña y carne con la piel del cuello. La mujer se puede hacer cirugía plástica en la cara, pero aquí en el cuello tiene que tirarse una banda y se pone una bufanda y ahí esconde la piel de la región del cuello. Ok. En la irrigación de la cara, ahora pasamos a la cara. Ya vimos el cuero cabelludo, ahora vamos a ver la cara. La arteria principal a nivel de la cara es entonces la facial. Una arteria que se origina de la carótida externa y a medida entonces que rebasa el borde inferior del cuerpo de la mandíbula por delante del músculo más entero, entonces ella va soltando ramitas. Una que no se dibuja acá, que es la marginal, una que va hacia el lado inferior, una labial superior, una lateral, una dorsal de la nariz, termina en la angular. Y a nivel del angular, ella emite una rama para el párpado inferior. La angular entonces se anastomosa con una rama ahora, pero de la carótida interna. Pues entonces que la carótida interna, cuando se produce en el interior del cráneo, emite una rama oftálmica para la cavidad orbitaria. Y esa rama oftálmica da esta que está acá, da la supraorbitaria, da la supratroqueal y la dorsal de la nariz. Y entonces la dorsal de la nariz emite una ramita palpebral superior y una que se anastomosa con la angular. Ahí entonces se hace un circuito entre la carótida externa y la carótida interna. ¿Estamos? Esta que es la intraorbitaria pertenece a la carótida externa. ¿Por qué? Porque es una ramita superficial en la cara de la maxilar, que es una rama terminal de ¿quién? De la carótida externa. Y esa que está acá es la temporal superficial que emite aquí, la transversa de la cara, y aquí está formando una palpebral. Primero da una cigomática, y después la cigomática da la palpebral superior y la palpebral inferior lateral. Y esta es la rama frontal y la rama parietal de la temporal superficial. Entonces vean ustedes la importante que acá con la facial, por detrás de ella viene bajando desde el ángulo interno del ojo la vena facial. O sea, la vena facial es posterior y la arteria es anterior en el trayecto a través del surco nasogeniano. Y aquí es donde hay que tener cuidado en el surco nasogeniano cuando hay, por ejemplo, la persona que sufre mucho de espinillas, de barros, como dice la gente, de no estar apretándose, porque entonces si eso se infecta, llega entonces la infección a ser no controlada, puede entonces las bacterias pasar por los vasitos que drenan en la vena facial y luego la vena facial se la puede pasar a través de una vena facial profunda al plexo venoso pterigoideo, que está a nivel de la fosa infratemporal, y ese plexo venoso se comunica con el seno cavernoso. Entonces ya tenemos la infección en el interior del cráneo y se puede producir una meningitis. Seguimos. Aquí tenemos entonces la vena facial profunda, lo que yo les decía, comunicando a la vena facial, pasa profunda a la masa muscular del macetero, dirigiéndose hacia la fosa infratemporal. Seguimos. En la fosa infratemporal, entonces, esta vena facial profunda comunica la facial con el plexo venoso pterigoideo. Y el plexo venoso pterigoideo, a través de una vena emitaria o comunicante, se comunica con la vena oftálmica inferior. Y la vena oftálmica inferior se comunica con la vena oftálmica superior y desemboca entonces en el seno cavernoso. Vean entonces cómo hay comunicaciones entre venas profundas y venas superficiales. Aquí tenemos una vena dorsal de la nariz y hacia arriba tenemos venas supratroncleares y también venas supraorbitarias. Estas venitas que ustedes ven acá, que están drenando del ojo hacia la oftálmica inferior y hacia la oftálmica superior, son las llamadas venas, ¿se van allá? Superciliares posteriores. Ciliares posteriores. Parece que hay vasos ciliares cortos y vasos ciliares largos. ¿Verdad? Pero eso es en los nervios.
Pero en las arterias se llaman arterias ciliares posteriores y en las venas también venas ciliares posteriores. El seno cavernoso, ya ustedes saben que se comunica con el seno hipofisero transverso y este a su vez se comunica con otros senos que están para acá, con los llamados senos vacilares, y estos pueden comunicarse con los senos rectos y estos a su vez se comunican con los senos transversos, con los senos sigmoides. Entonces toda esa sangre se interconecta hasta con el seno venoso sagital superior. ¿A través de quién? A través de una prensa que hay en el occipital que se llama la prensa de Erófilo, ¿verdad? O la prensa torcular, o el entrecruzamiento de los senos venosos. Prensa de Erófilo, con H, Erófilo. Ese fue el que estudió y descubrió y describió esta prensa. O sea, la prensa es por decir que ahí se entrecruzan el seno transverso, el seno recto que viene de adelante hacia atrás, el seno sagital superior y el seno occipital que viene de abajo hacia arriba. Siguiente, pero eso lo vamos a ver en la clase de senos venosos. Más de lo mismo. Seguimos. Ajá, el drenaje linfático, bueno, de la cara, ya lo sabemos. Labio inferior y mentón, ¿dónde? En los submentonianos. Labio superior, área de la nariz y mejilla, en los submaxilares. Y la piel del pómulo, y la piel de la parte superior, del párpado superior, la ceja y la región frontal, y parietal drena entonces en los parotidios. Seguimos. Los nervios, ya esto lo describimos, ¿verdad? Lo que no vimos en la otra diapositiva era este nervio, que es el llamado nervio cigomático facial, pero ya habíamos visto el cigomático temporal. Cigomático temporal, cigomático facial y infraorbitario son ramas de ¿quién? Del maxilar, o sea, de la segunda porción o de la segunda rama del trigémino. Vean entonces que el infraorbitario le da una ramita a la parte del ala de la nariz. O sea, esto es inervación sensorial, no motora. Entonces, esa ramita se llamaría entonces la ramita nasal lateral, que no hay que confundirla con esta ramita, que es la ramita nasal externa. Y esta ramita nasal externa, ella también va para el ala de la nariz, pero en la parte de arriba. Y ella viene de otro nervio, es el llamado nervio etmoidal anterior. Y ese nervio etmoidal anterior viene de la primera rama del trigémino, que es el oftálmico, el cual a su vez a esta ramita que se llama la supratroqueal y la supraorbital. Son ramas entonces de la rama oftálmica del trigémino. Mientras que esta ramita llamada la rama bucal, ¿verdad? Y esta ramita mentoniana y esta ramita auriculotemporal son ramas de la tercera porción, o sea, de la rama mandibular del trigémino. Plexo cervical. ¿Esta ramita cuál sería? Ya eso es cuello, ¿verdad? La ramita supraclavicular. Supraclavicular. Esta es la que contiene ramitas que vienen de T3 y de T4, ¿verdad? Está para la región superior de la clavícula, la piel, articulación entre la clavícula y el esternón, etc. Esta no nos interesa. Esta es la cervical transversa. También tiene T2 y T3. Tampoco nos interesa. Nos interesa esta y esta. Hace falta agua. Esta que está acá entonces es la llamada rama auricular mayor, ¿verdad? Que va hacia la piel que cubre el ángulo de la mandíbula, va hacia la piel que cubre al lóbulo de la oreja, va un poquito hacia la piel que cubre a la parótida, cerquita del pabellón auricular. Mientras que esa misma rama da una ramita que va por detrás de la oreja y le da inervación entonces a la piel que está por detrás del pabellón auricular. Inervación sensorial. Esta rama entonces se llama el nervio auricular mayor. La que está más posterior se llamaría entonces un nervio occipital menor, que también pertenece al plexo cervical, pero él le da entonces inervación sensorial a la piel que está sobre la mastoides y por detrás de la oreja, pero más alejada de la oreja. Y luego tenemos entonces una ramita que perfora al trapecio, que sería entonces C2, o sea, viene de C2, y esa se dirige entonces hacia la piel de la región occipital, y esa es la que recibe el nombre de, ¿cómo se llama?
Y ese es C3, occipital mayor, ¿verdad? Occipital mayor. Ese sería occipital mayor, sería entonces C2 y C3, en esta secuencia, de lateral a medial. Seguimos. Esta es la distribución de esos nervios. Entonces, el verde es territorio del oftálmico, el azul territorio del maxilar, el rosado territorio del mandibular, el gris territorio del plexo cervical y el anaranjado territorio de los nervios cervicales posteriores. O sea, C2, C3, C4 no, C4 ya baja hacia la nuca. Seguimos. El facial. Esto que están viendo ustedes entonces es el facial, este pedacito, el facial dentro de la cavidad, dentro de la fosa craneal posterior. Luego él se introduce por el orificio auditivo interno. Recorre un trayecto o un túnel labrado en el peñasco del temporal. Le da la vuelta a ese túnel a nivel de la rodilla del facial y desciende hasta que sale por el agujero estilo mastoideo. Esto está en la base del cráneo, por detrás de la apófisis estiloide. Y en lo que él sale por ese agujero, ya entonces entra en la región del cuello. Aquí, en la medida que él va pasando por el peñasco, va dando ramitas, que la vamos a ver en otra diapositiva. Y esto que está en azul, ¿verdad? Son fibras nerviosas, o sea, axones de neuronas que se encuentran en un núcleo que está en el tronco encefálico, que es un núcleo parasimpático. ¿Cuál será? Si ese es el facial, ¿qué núcleo parasimpático le corresponde al facial? ¿El salival? ¿Superior o inferior? Superior, muy bien, porque al inferior le corresponde al glosofaríngeo, muy bien. Esto que está en azul son las fibras parasimpáticas. Vean que llega a la rodilla y de la rodilla se salen del facial a través de un nervio que se llama el nervio petroso mayor. Ese es el canalcito que ustedes ven en la cara anterior del peñasco del temporal. Cuando lo ven por la fosa craneal posterior, ven los surquitos que yo les dije, los surcos de Jacobson. Ajá. Estos canalcitos alojan a estos nerviecitos. Y luego entonces hacia adelante, este nervio se introduce en un huequito que tiene el ala mayor del esfenoide atrás, que se llama el orificio del conducto vidiano, o también se llama orificio del conducto pterigoideo. Y ahí esta parte parasimpática se une con fibra simpática que viene del ganglio cervical superior, pasan entonces a través de la adventicia de la carótida interna y cuando llegan a este conducto se salen de este nerviecito que se llama el nervio, ¿cómo? Carotidio. Y luego entonces se juntan con las del petroso mayor. En la mañana tuve un labio que se olvidó este nerviecito. Entonces, nervio carotidio interno, muy bien. ¿Por qué carotidio interno? Y es fácil de recordar, ¿verdad? ¿Por qué va con la carotidia interna? Entonces, fibra simpática y parasimpática se juntan. ¿En qué nervio? En el vidiano. Entonces, vidiano se llama aquí, cuando ya está en el conducto vidiano o conducto pterigoideo. ¿Estamos? ¿Para dónde irá ese nervio, vidiano? Para la fosa pterigopalatina. Porque ahí lo está esperando ¿quién? Un ganglio, el pterigopalatino. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Seguimos. Ok, y aquí tenemos el facial. Rodilla del facial. Desciende y vea, cuando sale entonces del cráneo, emite unas ramas motoras. ¿Cuáles son esas ramas motoras? Las fibritas que van para el estiloideo y para el vientre posterior del digástrico. Ramas motoras. Pero también emite una rama hacia atrás, que se llama la rama auricular posterior, que se va por detrás de la oreja y llega ¿a dónde? Llega al músculo occipital para dar inervación. Entonces ya saben, los músculos de la expresión facial y del cuero cabelludo son inervados. Luego entonces da ramitas, ven acá, que se van hacia la cara. Ramas que se van hacia la cara. Y entonces aquí está la parótida. Entonces, inmediatamente el facial, después que suelta sus ramitas auricular posterior y sus ramitas motoras para estos músculos que les mencioné,
interior de la parótida se divide en dos grandes divisiones, la temporofacial y la cervicofacial. Y cada una de esas envía ramas también. Todo esto está sucediendo en el interior de la parótida. Y entonces cuando salen de la parótida, esas ramitas ya son ramas terminales. Entonces, ¿saben cuántas ramas terminales? Una superior, que sería la temporal, una cigomática, dos bucales, una marginal y una cervical. ¿Estamos? Seguimos. Ahí la tienen. Para dar inervación a quién? A los músculos de la expresión facial. Se dice que estas ramas que son del facial pueden entremezclarse o pueden hacer anastomosis con ramas que están en la cara, pero que son sensoriales, que pertenecen al trigémino. Pero esas que están ahí, lo que tienen en su interior son axones de fibras motoras. Seguimos. Terminamos. Ok. Esta clase fructífera, ¿ustedes quieren entender? Y no creo que tengan problema con las preguntas. Si hay alguna pregunta, miren ahora, que hay para